Buenas tardes para todos y todas. Hoy desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería y continuando con los diálogos de educación, programa que ya cumplimos casi 4 años y durante este primer semestre que hemos ahondado en esas habilidades blandas tan importantes en la formación, no solamente a nivel de los estudiantes, sino también a nivel profesional. Hoy vamos a continuar con un tema muy importante que es la alfabetización informacional o la gestión de la información, que nos va a llevar a la gestión del conocimiento. Empiezo a saludar aquí a las personas que se han venido uniendo, a Carmen Tico Cross, al Centro Universitario Cárdenas que se unió, a J. Fernández, a Preti Nursing 21, Carmen desde el Brasil, encantada de verla, muchas gracias, y a Nati Ospina y a Carlos 2802. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esta alfabetización informacional? Porque el manejo de la información, por ejemplo, de documentos, metodologías, informes, publicaciones, revistas, periódicos, redes e internet y otras cosas que nosotros a veces la utilizamos, implican en que organicemos con esa información que estamos buscando, la evaluemos, presentemos y comparemos los datos en un determinado contexto, pero controlando su calidad de manera veraz, oportuna y exacta. Eso es la alfabetización informacional. Esa alfabetización se emplea de forma a veces de forma colectiva. ¿Por qué? Porque si estamos en una empresa para lograr esos objetivos propuestos, si estamos en educación para que logremos todos conseguir esa información y gestionar el conocimiento. Traigo aquí una cita muy importante de Roberto Carballo en el año 2020 que nos dice: se trata de investigar, de buscar, de leer, de compartir, de ir construyendo un tema, no definirlo ideológicamente y luego rellenarlo. Óiganlo muy bien. De investigar, de buscar, de leer, de compartir para construir un tema, no definiéndolo ideológicamente y luego rellenarlo. Entonces, en estos procesos, ¿qué se requiere de las personas? Que se produzca un ciclo de conocimiento que va desde un conocimiento tácito. ¿Qué es ese conocimiento tácito? Es aquel que se encuentra atrapado en nuestro cerebro y no se ha comunicado antes. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí, lo buscamos pero no lo hemos publicado. Y que cuando se socializa o se externalización, cuando se hace eso, se articula y se convierte en un conocimiento explícito. Y se produce entonces un conocimiento que se confronta con la información y que se confronta también con las ideas y el conocimiento que tienen otros actores para pasar a ser una internacionalización de ese conocimiento o de esas ideas o de esa información que estamos buscando. Sigo saludando aquí a Nati Ospina, al Centro Universitario Cárdenas, un gusto acompañarla, profesora, a BSJ04, a Andrea Blanco, a Cindy Jiménez. La investigación, la alfabetización informacional, entonces, es la capacidad de pensar de forma razonada y crítica para poder emitir argumentos sobre cualquier información que nosotros encontremos. Empodera a la persona
para expresar sus puntos de vista informados, porque sin información a veces damos puntos de vista que no son veraces, que no son reales, y entonces eso nos empodera para expresar esos puntos de vista de una manera con certeza. Es saber cuándo necesitamos buscar información, dónde encontrarla y cómo evaluarla y utilizarla. Traigo otra cita muy importante que nos dice Alphonse Cornella en 1997, dice: en la sociedad moderna, en la sociedad de la información, no puede permitirse ciudadanos informacionalmente incultos. Oiga lo que nos dice, que en una sociedad moderna no podemos permitirnos tener ciudadanos informacionalmente incultos. Cuando miramos nosotros que esas personas tienen competencias informacionales, ¿qué habilidades podemos ver en esas personas? Son capaces de determinar el nivel de información que adquirieron o que buscaron. Son capaces de acceder a la información de una manera más eficaz y controlada. Evalúan claramente y críticamente la información obtenida en cualquier medio o en cualquier fuente. Saben comunicar la información y usan la información de una manera más ética, legal y respetuosamente. ¿Qué quiere decir eso? Éticamente le dan a la información que encontraron la legalidad en su fuente y de quién proviene. Legalmente, porque no la está distorsionando si la encontró en el medio en que la haya encontrado, y respetuosamente de aquello que encontró y no va a distorsionar la verdad. Cuando nosotros determinamos que necesitamos información, porque también no es que busquemos información por buscarla, nosotros podemos determinar cuándo necesitamos esa información. Por ejemplo, para resolver un problema, determinamos que necesitamos una información para definir y articular el problema, para identificar la variedad de tipos, de formatos y fuentes potenciales de información, para tomar en consideración los beneficios, para adquirir información necesaria y para replantear constantemente el nivel de información que se necesita. Entonces, cuando tenemos un problema, nosotros requerimos de buscar información para poder identificar ese problema, la variedad de tipos de formatos y fuentes donde la vamos a buscar, para replantear constantemente el nivel de información que vamos requiriendo en la solución de ese problema. Y cuando accedemos a la información, ¿de qué debemos nosotros ser capaces de hacer con esa información? Primero debemos seleccionar la información. Esa información que sea la más adecuada y la más requerida para resolver ese problema. Debemos ser capaces de aplicar estrategias de búsqueda eficaces. No es buscar en cualquier lado, sino dónde y qué estrategias voy a emplear para buscar esa información. Sigo saludando aquí a Cindy Jiménez, Andrea Blanco, a Mayri da Cruz, a HDRR, a Lady Botina y Angieva 29. Muchas gracias por estar y un saludo para todos los que se unen. ¿De qué más cuando accedemos a esa información? Debemos obtener la información solicitada, no ir a buscar otras cosas que no las requerimos, sino aquellas que nosotros necesitamos en un momento determinado. Debemos extraer y recoger la fuente de información de la cual nosotros estamos buscando esa información. ¿Qué quiere decir? Sus autores, quién la escribió, de dónde procede. Y debemos evaluar esa información. Y para evaluar esa información, ¿qué implica evaluarla? Porque no es simplemente que yo recoja una cantidad de información. Y ahí está la formación en esa habilidad blanda de alfabetización informacional.
cómo evalúo la información que yo requiero. Resumo las ideas principales, porque no todo me va a servir. Aplico criterios para evaluar de pertinencia y certeza, que sí sea la información pertinente que estoy buscando y que sea cierta, no que sea vaga o que no sea verdadera. Nos sirve a nosotros también para construir nuevos conceptos. Entonces voy a evaluar si con esa información yo puedo construir nuevos conceptos, comparar esos nuevos conocimientos que estoy adquiriendo con esa información que estoy determinando para poder tener un valor añadido y poder producir una gestión del conocimiento, validar esa información con otros y otras y con expertos sobre el tema y determinar si esa información responde a esa pregunta inicial que yo me formulé y si no, la tengo que nuevamente reformular y continuar la búsqueda. ¿Y para qué usamos entonces esa información una vez que la tengamos? ¿O qué debemos nosotros tener también en cuenta cuando encontramos esa información? Debemos tener en cuenta lo ético y lo legal, que ya lo repetí, y las tecnologías de la información que hoy nos han invadido y que no las podemos desechar. Pero ahí cuando busquemos la información, se los he repetido yo muchas veces en las anteriores live, que debe ser ética, legal y cierta, porque hay, perdonen la expresión, hay mucha basura que nosotros encontramos en internet, en Google y en las redes sociales que también nos dan información. Entonces tenemos que saber éticamente qué es cierto, si es verdadera, si es confiable, si esa información que estoy buscando, si está sustentada, porque si no, no nos sirve, aunque busquemos la tecnología más avanzada. Debemos reconocer esas fuentes a la hora de comunicar, porque hay veces que de pronto uno encuentra un escrito, pero no trae la fuente. Dice uno, esto no lo escribió esta persona. Entonces, a cualquier información que nosotros encontremos, sea de la fuente que sea, debemos siempre escribir esa fuente y darle esa veracidad a esa fuente, darle ese respaldo a esa fuente, porque a veces nosotros no ponemos las fuentes, pero no las dijimos nosotros. ¿Cuándo usamos nosotros esa información? ¿En qué contexto nosotros usamos esa alfabetización informacional? En nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta, pero la utilizamos. Por ejemplo, cuando miramos la reseña de un hotel, cuando, a ver, ese hotel que tiene, que me puede ofrecer, estoy en una época previa a las vacaciones y estoy buscando un hotel para la ciudad donde yo voy a ir, entonces puedo encontrar y buscar esa reseña de ese hotel en la página web, a ver si ese hotel sí es verdadero o no es verdadero. Hay veces que nos dicen cosas falsas, pero las podemos confrontar con personas de pronto que vivan en ese lugar o personas que hayan ido a ese lugar. En las pólizas de seguro, cuando estamos buscando una póliza de seguro, podemos buscar en las páginas web páginas de seguro, pero también tenemos que confrontar esa información. Por eso les digo que las podemos usar en nuestra vida cotidiana y diaria. Cuando hacemos transacciones, por ejemplo, en líneas, mirar el manejo de la seguridad. Ay, que yo voy a hacer esta transacción por el banco tal. Miremos qué banco es, ese banco qué información nos brinda, qué garantías nos brinda. Eso lo hacemos diariamente, en muchas ocasiones, en nuestro quehacer diario. Podemos usarlas también en otros contextos, por ejemplo, en la ciudadanía. Cuando nosotros, para comprender, por ejemplo, el mundo que nos rodea, entonces para oír noticias, para leer noticias, para buscar en las redes sociales, para mirar en un texto o en un libro, para buscar en el internet. Entonces también nos permite mirar qué son las informaciones que nos da el mundo actual. Hoy en día, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, encontramos cantidad de información,
pero esa información a veces no es verdadera. Por eso lo importante es tener en cuenta lo legal y lo ético. Cuando estamos educando o nosotros estamos también recibiendo educación, en todas las etapas de nuestro proceso formativo, nosotros buscamos y usamos la información a lo largo de toda nuestra vida. Por eso esa alfabetización informacional se convierte en una competencia. Una competencia académica, ¿para qué? Para indagar, para investigar y buscar esa información. ¿A través de qué? De cómo, del qué, de dónde, para poder ¿qué? Para dar opiniones argumentadas, opiniones válidas y desarrollar nuestra propia perspectiva y opinión sobre esa información que acabamos de encontrar. Nosotros no nos damos cuenta, pero siempre que nosotros ponemos al estudiante a indagar sobre un tema, estamos haciendo alfabetización informacional. Esa alfabetización informacional puede ser en educación formal e informal. La podemos a veces ponerla a hacerla formalmente cuando estamos haciendo un trabajo de investigación o un trabajo que le ponemos al estudiante de indagar sobre un tema. E informalmente cuando el estudiante la quiere hacer para contribuir a su proceso formativo y busca en otros textos o en otros libros. Sigo saludando aquí a Angie EBG28, a Kevin, a Desacel, a Luzma Delgado, a Blanca Melo. Muchas gracias por estar. En el lugar del trabajo, ahora es muy importante también hacer alfabetización informacional. ¿Para qué? Para utilizar esa información y ayudar a la empresa o al contexto o al proceso donde nosotros estemos trabajando a alcanzar los objetivos o las metas propuestas, a interpretar información relacionada con nuestro trabajo. Nos ponen en el trabajo a hacer algo y no lo sabemos, pues buscamos información que nos ayude a hacer bien hecho ese trabajo. Por eso la utilizamos también en el trabajo o en el contexto donde nosotros nos estamos desempeñando. A trabajar con ética. Y voy a hacerles otra frase que nos dice Carlos Carballar en el 2022. Un individuo alfabetizado informacionalmente es una persona que en todo momento sabe por qué razón necesita buscar información, dónde la puede encontrar, de qué manera la puede evaluar, cómo la va a utilizar y cómo la va a comunicar éticamente. Entonces, oiga lo que dice Carballar, que un individuo alfabetizado informacionalmente es capaz que en cualquier momento y por cualquier razón necesita buscar información y sabe dónde la puede encontrar, de qué manera la puede evaluar, cómo la va a utilizar y cómo la va a comunicar éticamente. Y por último, ya en esta parte final que nos queda, que son los 10 minutos finales, voy a darles algunas recomendaciones que son importantes en la gestión de la información y en la alfabetización informacional. La primera de ellas es que la Conferencia Regional de la Educación Superior, CRES, de América Latina y el Caribe, nos habla que el rol de la educación en la formación de las personas es muy importante, ayudarles a desarrollar el juicio crítico y a transformar ese pensamiento para que ellos sean capaces de buscar información para su buen ejercicio
a nivel de estudiante y a nivel profesional. Por eso, una de las habilidades blandas de las que hablamos fue el pensamiento crítico y el juicio crítico, del que está mencionando hoy aquí esa conferencia regional de la educación superior CRES de América Latina y el Caribe, que nos dice que es muy importante que en educación desarrollemos ese juicio crítico y ese pensamiento crítico para que él sea capaz de buscar información, de transformarla y aplicarla a su buen ejercicio profesional. Además, que es importante la información, la gestión de la información, porque nos permite a nosotros organizarnos, buscar bases sólidas para tomar decisiones y para buscar e identificar mejoras y optimizar nuestros propios procesos, ya sea educativos o ya sea a nivel del trabajo. Y que contribuye en parte, y es importante eso de buscar esa información, porque nos agiliza la toma de decisiones, ya que hay muchos datos disponibles, demasiados diría yo. La información hoy en día es masiva y abrumadora, pero si nosotros sabemos buscar bien esa información, si la gestionamos de una manera ágil y sabemos qué es lo que estamos buscando, podemos tener mayor eficacia en la toma de decisiones. Porque vamos a buscar los datos que realmente nosotros requerimos para ese problema o para esa información que nosotros estamos buscando. Nos ayuda entonces como a mejorar, es una oportunidad de mejora. Sí es una oportunidad de mejora porque cuando yo no sé hacer algo o no conozco algo al cual yo me estoy enfrentando o que me preguntaron a mí y yo no supe contestar, es una oportunidad para mejorar, para identificar tendencias y áreas de mejora, y nos puede ayudar inclusive a reducir esa carga de trabajo. Hay veces que uno busca información y busca, pero no encuentra realmente lo que estaba buscando. Es porque no seleccionó bien las fuentes de información. No supe poner a veces esas palabras que nosotros llamamos descriptores, que son las palabras claves de aquello, del tema que estamos buscando. Entonces nos ayuda con esas palabras claves de pronto a tener mayor precisión, mayor velocidad y más agilidad para encontrar el tema o información que nos pusieron a buscar. Y entonces podemos tener en ese instante mayor productividad. También nos ayuda a optimizar los procesos, a recopilar datos que provienen de diferentes fuentes y de muchas fuentes de manera automática. Por eso les decía, hoy la información inunda el mundo. Yo no sé, el año pasado yo hablaba de alguna base de datos donde hay información que cada minuto o cada instante está cambiando y nos está dando hasta 17.000 datos por minuto. Imagínense en esto, cómo buscamos nosotros la información que requerimos. Y entonces ese almacenamiento de grandes volúmenes de datos, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Para facilitar el análisis y posterior decisión de cuáles son los datos que nosotros necesitamos y requerimos y poder recopilar aquello que realmente nosotros necesitamos. Porque a veces divagamos y nos vamos a buscar otras cosas a las que nosotros en ese momento no son útiles para nuestro proceso de información que requerimos. Y entonces dijimos, estuvimos 5 horas en la biblioteca, estuve 3 horas en el internet, pero no encontré lo que necesitaba. ¿Será que yo no precisé aquello que yo requería en ese momento y divagué buscando?
Es muy importante a veces la orientación que nos den a nosotros para buscar, y sobre todo a nuestros estudiantes. Es muy importante orientarlos en esa parte formativa para que busquen realmente lo que necesiten y no divaguen buscando aquello que no es necesario en ese momento del proceso de formación. Eso es muy importante recalcarlo en el proceso formativo. Que analicemos los datos utilizados. También es muy importante que analizamos esa certeza y esa veracidad de esos datos. Si son verdaderos, confrontemos esos datos con otros. Que tengamos y hagamos protección y seguridad de la información confidencial, de una manera que a veces no podemos estar publicando todo. Hay veces que no podemos publicar aquello que encontramos que de pronto es confidencial y que lo leímos y que no sabemos si eso es verdadero o no es verdadero y lo estamos divulgando. Así hay muchas noticias que ustedes ven en las redes que no son verdaderas y a veces entonces nosotros le damos like o le damos me gusta y las publicamos a otras personas. Y eso no es verdadero y sí está porque está publicando esta información cuando esta información no es segura y no es verdad. Por eso hay veces que debemos mirar esa protección y seguridad de esos datos que a veces encontramos. Tenemos también que generar confianza, credibilidad en las personas a las que nosotros les damos esa información que nosotros encontramos. Y para eso confrontamos entonces ciertos datos, si son veraces, si son ciertos, para poder entonces publicarlos y dárselos a los demás. Por eso no podemos estar publicando eso, como lo decía anteriormente. Y podemos entonces nosotros en la información buscar y monitorear los cambios y tendencias del mercado y mantener una información actualizada. Es muy importante en la alfabetización informacional que haya actualización de esa información. Por eso no la podemos estar publicando lo que encontramos hace 2 o 3 meses, porque puede que eso ya haya cambiado. Acuérdense que la información cambia constantemente y es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta nosotros en esta gestión de la información. Y no olvidar que la gestión de la información lo que nos va a llevar es a la construcción de la gestión del conocimiento. Para eso es que nosotros ponemos a nuestros estudiantes a que busquen información, a que la confronten y podamos nosotros después de eso construir el saber. Recuerden que esa construcción del saber se hace entre todos, con la información que todos buscamos, con la información que encontramos como cierta y podemos llegar a poder decir que ahí hay un saber que es cierto, que hay certeza en ese saber y que tenemos unas fuentes que nos lo respaldan. Eso era lo que hoy quería yo decirles. Quiero comentarles 2 cositas. Dentro de 8 días vamos a tener un invitado y ahí terminaríamos la live por este primer periodo del año 2024. Es el primer semestre que lo cerramos en junio porque ya viene el periodo vacacional. Y segundo, para comentarles que ya estamos en la construcción del 3er libro que posiblemente estará saliendo por ahí en septiembre o octubre, que son las fechas en que nosotros pues publicamos los libros. Ya vamos para el 3º de estas live que hemos venido haciendo desde el año 20, 21, 22, 23 y hoy 24, y que se han constituido en esas píldoras tan importantes que ya tenemos muchos seguidores y por eso no hemos querido cortarlas. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber estado hoy conmigo. Saludo aquí a Marta Liliana, a Andrea Camilo, a Juliana Mireza, a Julia Agredo, a Laura Vélez, a Marta Vivas, a familia Liscano, muchas gracias, y a Blanca Melo, muchas gracias a todos aquellos que se unieron. Carmen Tico Cruz dice, interesante tema por compartir, nos vemos
en la próxima, donde vamos a tener un invitado con un tema también para cerrar este tema de las habilidades blandas, donde hemos dado muchísimas pildoritas que nos sirven a nosotros para desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades blandas, pero también en nosotros mismos, porque a veces nosotros necesitamos conocer y desarrollar nuestras habilidades blandas propias. Al Centro Universitario Cárdenas, estimada profesora, un placer asistir a esta live tan interesante y concreta, justo a punto de agradecerles con usted y brindar este conocimiento. Muchas gracias también por estas cosas que me escriben. Yo siempre digo, tengo algunos seguidores y por eso seguiré haciendo estas live tan importantes. Me han servido mucho en la vida y quiero comentarles eso, aunque ya me pasé, para mi propia información y mi propio conocimiento. Muy amables y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Un saludo para todos muy especial hoy.